Buenos días, mi nombre es Elvira Arroyo Ayala, soy del grupo 305 del equipo 1 y ese es el capítulo 6 llamado Neoplasias. A mí específicamente me toca hablar sobre epidemiología. Bueno, con la epidemiología se puede obtener mucha información acerca de las causas del cáncer a partir de estudios epidemiológicos que relacionan algunos factores ambientales, raciales y culturales con la aparición de neoplasias específicas. El estudio de la aparición del cáncer en las poblaciones ha contribuido de forma notable a los conocimientos acerca de su origen. El concepto ahora claramente establecido de que el tabaquismo es causa del carcinoma de pulmón deriva principalmente de estudios epidemiológicos. Una comparación de la incidencia de cáncer de colon y los patrones dietéticos en el mundo occidental y África llevó a plantear que la grasa de la dieta y la fibra pueden ser factores importantes en el origen de este cáncer. La Organización Mundial de la Salud estimó que en el año 2012 habrían unos 14,1 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial, que podrían causar unas 8,2 millones de muertes, aproximadamente 22.500 muertes diarias. Además, el aumento del tamaño de la población hace que para el año 2035 la OMS calcule que el número de casos de cáncer puede aumentar hasta 24 millones, con 14,6 millones de muertes, teniendo en cuenta las cifras de mortalidad actuales. Es posible hacerse una idea de la probabilidad de sufrir una forma específica de cáncer a partir de los datos nacionales de incidencia y mortalidad. En esta imagen se observa la incidencia y mortalidad estimadas por cáncer según la localización y sexo en Estados Unidos. Un 80% del descenso de la mortalidad en los hombres se debe a la menor mortalidad de los carcinomas de pulmón, próstata y colon, mientras que en las mujeres casi un 60% de esta reducción se explica por la mejora de la mortalidad del cáncer de mama y colorectal. El menor consumo de tabaco explica la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón. En los últimos 50 años se ha reducido de forma muy importante la mortalidad por cáncer de cuello uterino y gástrico en Estados Unidos. La reducción del cáncer de cuello uterino se puede explicar directamente por la realización generalizada de citologías cérvico-vaginales para la detección precoz del tumor y las lesiones precursoras. Factores ambientales. Parece que las exposiciones ambientales son los factores de riesgo dominantes en muchos cánceres frecuentes, lo que sugiere que un elevado porcentaje de los mismos serían susceptibles a ser prevenidos. No faltan factores ambientales que contribuyan al cáncer, porque abundan en el entorno, en el lugar de trabajo, en los alimentos y las prácticas personales. Pueden ser universales como la luz solar o limitarse a entornos urbanos o a determinadas profesiones. Las exposiciones ambientales vinculadas con el cáncer más importantes incluyen la dieta, el tabaco, el alcohol, los antecedentes obstétricos y los agentes infecciosos. La dieta. Algunas características de la dieta se han considerado predisponentes, de forma generalizada, a la obesidad, que actualmente es epidémica en Estados Unidos. Se asocia a un modesto incremento del riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer distintos. En cuanto al tabaco, el consumo de tabaco, sobre todo cigarrillos, se ha vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga y de forma más significativa el pulmón, dado que hasta un 90% de las muertes por este cáncer se relacionan con el tabaco. El alcohol. El alcoholismo es un factor de riesgo independiente para los carcinomas de bucofaringe, laringe, esófago y en relación con la cirrosis hepática, el hígado. Además, el alcohol y el tabaco aumentan de forma sinérgica el riesgo de sufrir cáncer en las vías respiratorias altas y el tubo digestivo proximal. En cuanto a los agentes obstétricos, existen potentes evidencias de que la exposición acumulada durante la vida a la estimulación estrogénica, sobre todo sin contrarrestar por la progesterona, aumenta el riesgo de desarrollar cánceres de endometrio y mama, dado que ambos tejidos son sensibles a los estrógenos. Los agentes infecciosos. Se estima que los agentes infecciosos provocan un 15% de los cánceres a nivel global. En esta tabla se muestran los cánceres de tipo ocupacional. Esta tabla está dividida en agentes o grupos de agentes, cánceres humanos para los cuales se disponen de evidencias razonables y uso típico o aparición. En consecuencia, no tenemos escapatoria. Parece que todo lo que hacemos para ganarnos la vida, subsistir
o disfrutar de ella resulta ilegal, inmoral, engorda o lo que es peor, puede ser cancerígeno. Edad y cáncer. En general, la frecuencia de cáncer aumenta con la edad. La mayor parte de las muertes por cáncer se producen entre los 55 y los 75 años. El aumento de incidencia con la edad puede explicarse por la acumulación de mutaciones somáticas que conducen a la aparición de neoplasias malignas. La menor competencia inmunitaria con la edad también puede influir. Aunque el cáncer afecta preferentemente a adultos ancianos, también es responsable de algo más del 10% de las muertes en los niños menores de 15 años. Los cánceres más mortales en los niños son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas y los sarcomas de partes blandas y óseos. Trastornos predisponentes adquiridos. En esta tabla observamos los procesos inflamatorios crónicos y cáncer. Entre los trastornos adquiridos que predisponen al cáncer se incluyen los que cursan con inflamación crónica, inmunodeficiencia o lesiones precursoras. Muchos trastornos inflamatorios crónicos generan una tierra fértil para el desarrollo de tumores malignos. Lesiones precursoras. Las lesiones precursoras son trastornos localizados de la diferenciación epitelial que se asocian a un riesgo alto de desarrollo de un carcinoma. Pueden aparecer de forma secundaria a la inflamación crónica o a trastornos hormonales en los tejidos sensibles a hormonas, o pueden ser espontáneos. Se han descrito muchas lesiones precursoras distintas, entre las cuales destacan por su frecuencia la metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial de los fumadores habituales. Es un factor de riesgo para el carcinoma de pulmón. También la hiperplasia y displasia endometriales, que aparecen en las mujeres con la estimulación estrogénica no contrarrestada y que es un factor de riesgo de carcinoma endometrial. La leucoplasia de la cavidad oral, la vulva y el pene, que pueden progresar a carcinoma epidermoide. Por último, así también el adenoma velloso de colon, asociado a un alto riesgo de progresión a carcinoma colorectal. Genes en el cáncer. Se pueden definir estos genes como los que afectan de forma recurrente por aberraciones genéticas en los cánceres, posiblemente porque contribuyen de forma directa al comportamiento maligno de las células neoplásicas. Las mutaciones causantes que originan los genes del cáncer pueden adquirirse por la acción de algunos agentes ambientales, como las sustancias químicas, la radiación o los virus, y pueden aparecer de forma espontánea o pueden heredarse en la línea germinal. Si estas mutaciones controlan la carcinogenia, cabe predecir que cada célula de un tumor concreto debería compartir las mutaciones existentes en la célula original en el momento de su transformación. Los genes del cáncer son varios cientos y se siguen descubriendo algunos nuevos. Estos genes no solo son numerosos, sino que también se llaman con acromios impronunciables, difíciles de recordar incluso para el aficionado. Una forma de tratar de simplificar esta complejidad es considerar que los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de una de 4 clases funcionales principales, entre ellas los oncogenes, los genes supresores de tumores, los genes que regulan la apoptosis y los genes que regulan las interacciones entre células tumorales y las células del huésped. Los oncogenes son genes que inducen un fenotipo transformado cuando se expresan por las células, fomentando un aumento del crecimiento celular. La mayor parte de los oncogenes codifican factores de transcripción, que son factores que participan en las vías de transmisión de señales que estimulan el crecimiento o que fomentan la supervivencia celular. Los genes supresores de tumores son los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mecanismos en una célula que permite que aparezca el fenotipo transformado. Los genes supresores de tumores se pueden clasificar en 2 grupos generales, directos y guardianes. Los directos se comportan como importantes frenos para la proliferación celular y los guardianes son responsables de la percepción del daño genómico. Los genes que regulan la apoptosis fomentan principalmente la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación per se. A esta línea se puede añadir actualmente los genes que regulan las interacciones entre células tumorales y las células del huésped, dado que estos genes tienen con frecuencia mutaciones o alteraciones funcionales en algunos cánceres. Bueno, en esta tabla observamos la predisposición hereditaria al cáncer. En la mayor parte de los casos, las mutaciones que originan los genes del cáncer se adquieren durante la vida y se limitan a las células cancerosas. Sin embargo, las mutaciones causantes se heredan a veces por la línea germinal y por eso aparecen en todas las células del cuerpo, lo que hace que el individuo afectado tenga un alto riesgo de desarrollar un cáncer.
En las familias en las que estas mutaciones en la línea germinal se pasan de una generación a otra, el cáncer se comporta como un rasgo hereditario. Lesiones genéticas en el cáncer. Los cambios genéticos presentes en los cánceres van desde mutaciones puntuales que afectan un nucleótido único a alteraciones de suficiente tamaño como para provocar cambios macroscópicos en la estructura de los cromosomas. Mutaciones conductoras y pasajeras. Las mutaciones conductoras son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y de este modo contribuyen directamente al desarrollo o progresión de un cáncer determinado. Las mutaciones pasajeras son mutaciones adquiridas que son neutrales en términos de mantenimiento y no influyen sobre el comportamiento celular, se limitan a aprovechar el viaje. Dado que se producen de forma aleatoria, las mutaciones pasajeras se dispersan por todo el genoma, mientras que las mutaciones conductoras se acumulan a nivel de los genes del cáncer. Vamos a tener también mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales pueden activar o inactivar los productos proteicos de los genes afectados, estos en función de su posición y consecuencias exactas. Las mutaciones puntuales que convierten un protoncogen en oncogen ocasionan una ganancia de función porque alteran los residuos de aminoácidos en un dominio que normalmente mantienen bajo control la actividad de la proteína. Por el contrario, las mutaciones puntuales y las aberraciones más grandes como inserciones y deleciones de los genes supresores de tumores reducen o incapacitan la función de la proteína codificada. En cuanto a los reordenamientos genéticos, estos pueden deberse a translocaciones o inversiones cromosómicas. Las translocaciones e inversiones de cromosomas específicas se asocian de forma intensa a determinados tumores malignos, en concreto neoplasias de origen hematopoyético u otro tipo de células mesenquimatosas. Estos reordenamientos pueden activar los protoncogenes por dos mecanismos. En uno de ellos, algunos reordenamientos génicos provocan la sobreexpresión de protoncogenes, porque eliminan sus elementos reguladores normales y los ponen bajo el control de un promotor o inductor inadecuado y muy activo. Dos tipos distintos de linfoma B ilustran este mecanismo. En más del 90% de los casos de linfoma de Burkitt, las células tienen una translocación, en general entre el cromosoma 8 y 14, que causa la sobreexpresión del gen MYC en el cromosoma 8 por la yuxtaposición de los elementos reguladores del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14. Otros ordenamientos de genes oncógenos producen genes de fusión que codifican proteínas quiméricas nuevas. El más notable es el cromosoma Filadelfia en la leucemia mieloide crónica, que es una translocación recíproca equilibrada entre los cromosomas 9 y 22, como se observa en la parte superior de la imagen. En consecuencia, el cromosoma 22 derivado, llamado cromosoma Filadelfia, parece más pequeño de lo normal. Este cambio citogenético se encuentra en más del 90% de los casos de leucemia mieloide crónica y determina la fusión de parte del gen BCR en el cromosoma 22 con el gen ABL en el cromosoma 9. En cuanto a las deleciones, estas son otra alteración prevalente en las células tumorales. La deleción de regiones específicas de los cromosomas puede traducirse en la pérdida de genes supresores de tumores concretos. Para que los genes supresores contribuyan a la carcinogenia en general, es necesaria la inactivación de dos alelos. Un mecanismo frecuente es una mutación puntual inactivadora de un alelo, seguida de la deleción de otro alelo no mutado. En las amplificaciones génicas, los protoncogenes pueden convertirse en oncogenes mediante amplificación génica con la consiguiente sobreexpresión e hiperactividad de proteínas normales. Estas amplificaciones pueden producir varias copias del gen, un cambio en el número de copias que se detecta con facilidad mediante hibridación molecular con las ondas de ADN adecuadas. Se describen dos patrones mutuamente excluyentes: múltiples estructuras pequeñas extracromosómicas que se llaman dobles diminutos, y las regiones de tinción homogénea. Estas últimas son fruto de la inserción de los genes amplificados en una localización nueva del cromosoma. Dos ejemplos importantes a nivel clínico de amplificación son los que afectan al gen NMYC en el neuroblastoma y el gen HR2 en el cáncer de mama. NMYC está amplificada en un 25 a 30% de los neuroblastomas y la amplificación se asocia a un mal pronóstico. En la imagen observamos la amplificación del gen NMYC en el neuroblastoma humano. El gen NMYC, que está normalmente presente en el cromosoma 2P, se amplifica y aparece como partículas cromosómicas adicionales dobles y diminutas, o como una región de tinción homogénea integrada en el cromosoma HSR.
En cuanto a la aneuploidia, esta se define como el número de cromosomas que no es múltiplo del estado haploide. En las personas se corresponde con un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. La aneuploidia es bastante frecuente en los cánceres, sobre todo en los carcinomas, y esta aparece con frecuencia por errores en el punto de control de la mitosis, el principal mecanismo de control del ciclo celular que sirve para prevenir los errores en la segregación cromosómica. El punto de control de la mitosis evita la aneuploidia porque inhibe la transición irreversible a anafase, hasta que todos los cromosomas replicados hayan establecido vinculación productiva con los microtúbulos del huso. La ausencia completa del control de la mitosis causa la rápida muerte celular como consecuencia de las alteraciones en la segregación de los cromosomas. Bueno, ya por último vamos a tener los microARN y cáncer. Los microARN son ARN monocatenarios no codificantes de unos 22 nucleótidos de longitud. Estos actúan como reguladores negativos de los genes, inhiben la expresión de los genes tras la transcripción porque reprimen la traducción y en algunos casos por ruptura del ARN mensajero. Modificaciones epigenéticas y cáncer. Bueno, la epigenética alude a los cambios reversibles y heredables de las expresiones de los genes que aparecen sin una mutación. Estos cambios implican modificaciones tras la traducción en las histonas y la metilación del ADN. Las células cancerosas se caracterizan por una hipometilación global del ADN e hipermetilación selectiva localizada en el promotor. De hecho, durante estos últimos años, se ha hecho evidente de que los genes supresores de tumores se silencian en algunas ocasiones mediante hipermetilación de las secuencias promotoras, más que por mutaciones. Por tanto, los cambios epigenéticos pueden influir sobre la carcinogenia por muchos mecanismos. La secuenciación profunda de los genomas del cáncer ha permitido identificar mutaciones en genes que regulan modificaciones epigenéticas en muchos cánceres. Por tanto, los cambios genéticos en los cánceres pueden seleccionarse porque producen alteraciones del epigenoma que favorecen el crecimiento y la supervivencia del cáncer. El estado epigenético de unos tipos celulares concretos también condiciona la respuesta a las señales que controlan el crecimiento y la diferenciación. En algunos casos, la situación epigenética de una célula condiciona de forma espectacular su respuesta ante señales idénticas. Bueno, doctora, eso es todo de mi parte. Espero que se encuentre bien y podamos vernos pronto. Muchas gracias.